esté listo para recibir lo que tú vas a depositar a través de tu palabra en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Evangelio según San Lucas, capítulo 24, por favor. San Lucas, capítulo 24. Versículo 13 al versículo 18, ¿ya lo tienen? Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice: y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le reconociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Yo quiero, por favor, que lean 3 versículos, el versículo 13, por favor, unidos. Y aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús. Versículo 15. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Versículo 17. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? Pueden sentarse. El nombre Emaús significa primavera templada. Fue una localidad de Jordania, pero no me voy a enfocar en la etimología del nombre Emaús. Yo quiero enfocarme en el concepto del camino. ¿Dónde estaban los discípulos cuando Jesús había resucitado? Estaban en Jerusalén, todos estaban reunidos. Aunque Jesús no había hablado con ellos que estuvieran reunidos juntos, Jesús sabía bien que todos estaban juntos. La situación emocional, la situación social, la situación que los discípulos vivían en ese tiempo no era muy grata. El ambiente estaba tenso por una sola causa: la muerte de Jesús. Recuerden que desde el momento que Jesús fue entregado por Judas, el ambiente ya empezaba a generar un cierto grado de tensión emocional y social. La gente empezó a polarizarse y la mayoría de gente se inclinó más a favor de la gente que estaba en contra de Jesús. La gente prefirió estar a favor de los fariseos, saduceos que habían pagado para que Jesús fuera sentenciado. La gente dejó de buscar a Jesús por oír su palabra y escuchar su palabra y seguir viendo los milagros. Decidió dejar eso para seguir en favor de aquellos hombres. Por eso cuando les preguntan a quién quiere que suelte, a Jesús o a Barrabás, ellos no dudaron en decir a Barrabás. Ellos preferían estar más a favor de la política, de las influencias, de las buenas relaciones políticas, sociales, a favor de los religiosos, de los líderes religiosos, que a favor de un hombre que estaba siendo sentenciado. Los discípulos tomaron una actitud de silencio y de distancia. Los discípulos tomaron una actitud de desconocer el trasfondo de todo. Y si te das cuenta, la Biblia no registra con precisión en casa de quién estaban. Nada más dice que estaban en Jerusalén. De vez en cuando la Biblia menciona a uno que otro discípulo que por ahí apareció. Por ejemplo, Pedro y Juan fueron a pescar.
¿Sí me explico? Y Jesús se les apareció a ellos allá donde andaban pescando. Los discípulos estaban con temor de salir a la calle. Los discípulos no tenían la libertad de poder salir, dar la cara con esa misma libertad de antes de que Jesús fuera crucificado. Aunque los testigos de la resurrección fueron sobornados, fueron pagados, su silencio fue pagado para que no hablaran del milagro de la resurrección. El ambiente era tenso. Judas se acababa de quitar la vida, recuerden. El ambiente era tenso. Pero estos dos varones, discípulos, no escogidos por Jesús, pero eran seguidores de Jesús. La Biblia menciona el nombre de uno, se llama Cleofas. Este no lo mencionó cuando Jesús escogió a los 12. Pero recuerden que Jesús menciona y las Escrituras hablan de que Jesús tuvo más de 70 discípulos. 12 escogidos para andar con él. Después fueron apóstoles. Pero Cleofas estaba entre ellos y dice la Biblia que ellos empezaron a caminar camino de Emaús. ¿Cuáles eran sus negocios? No lo sé. ¿Cuáles eran sus propósitos de ir a Emaús? La Biblia no registra. Pero yo quiero empezar a aplicar algo desde este momento. Porque todos tenemos la fe en Dios. Todos buscamos una iglesia donde reunirnos. Todos leemos la Biblia. Todos podemos cantar los mismos cantos. Pero cada uno toma caminos diferentes. ¿Cuál es el camino que has tomado tú? ¿Cuál es tu camino? Todos llegamos a tener decisiones personales y tomamos caminos. Nuestros propios hijos, unos deciden estudiar una carrera, otros dicen prefiero trabajar y empezar a generar dinero. Me explico, cada quien toma sus propios caminos. La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. El camino nos habla en el concepto de una vía donde se pretende transitar. Y cuando las personas empiezan a transitar sobre el mismo lugar, el camino natural empieza a perder bosque, vegetación, al grado que se convierte en vereda y después de tantas personas que caminan, se le llama camino real. Bueno, eso lo aprendí en mi infancia, cuando andaba por los caminos, por los pueblos, cuando iba a predicar el evangelio donde no entraban carros. Posteriormente, cuando empezaron a utilizarse las trimotos o cuatrimotos, las rodadas de esas cuatrimotos empezaron a marcar huellas, marcas, que no era para un carro, pero ya no era una marca de un caminar de persona o de animales. Había marcas de una cuatrimoto. Eso podíamos comprender que entonces ya se podía utilizar un medio de transporte que pudiera economizar el tiempo y muchas otras cosas más. Pero siempre en el monte se marcaba una vía donde a mayor cantidad de personas se convertía en camino oficial. Ya la gente ponía apodos, sobrenombres a lugares donde se descansaba, donde encontraban agua para los animales y tomar ellos, donde dejaban descansar los animales, bajaban la carga un momento, que agarraran fuerzas. Y ya uno conocía los lugares. De tal manera que en el camino, cuando se encontraban, oye, ¿y de dónde vienes? No, pues vengo de tal lugar. La gente empezaba a dar información del camino. De ahí vienen varios proverbios. El que da razón del camino es porque andado lo tiene. Y puedo mencionar otros más que filosóficamente nos enseñan mucho. Tú, aunque estás aquí para escuchar palabra de Dios, has generado un propio camino. Posiblemente el mismo que otros han tomado. Seas ingeniero como muchos otros, médico como muchos otros, arquitecto, no sé qué tipo de camino en la vida has tomado. Lo que sí sé es que tras de ti habrá muchas generaciones que querrán ser como tú o alejarse de las huellas que en la vida puedas dejar. ¿Sí me estoy explicando? Estos dos hombres decidieron caminar camino de Emaús. Pero pedí que ustedes leyeran ciertos versículos. ¿Cuál fue el primer versículo que leyeron? ¿Qué dice? 2 de ellos iban por el mismo día a una aldea. Quiere decir que ellos decidieron en el mismo tiempo caminar el mismo camino, la misma dirección, el mismo fin. Eso dice el versículo, ¿sí o no? Versículo 15 que leyeron.
que mientras ellos hablaban y discutían, Jesús se acercó. Quiero darte a enseñar algo con este versículo que Dios puso en mi corazón. El hecho de que decidas andar, caminar, ser como otra persona en una profesión, en un concepto de vida, no significa que todo va a marchar bien. Va a haber discusiones, va a haber diferencias, va a haber situaciones que no comprendan los dos. Podemos ver un paciente, los dos médicos, y los dos médicos viendo el mismo paciente tendrán opiniones diferentes. Un problema de una casa fracturada lo podrán ver dos albañiles, y los dos albañiles tendrán opiniones diferentes. Esa misma casa la verán dos arquitectos y tendrán opiniones diferentes entre ellos, y todavía entre ellos y los albañiles. Quiero que comprendas que va a ser muy común que en tu vida cotidiana, en tu experiencia de cocina, en tu experiencia laboral, en tu experiencia de la vida, va a haber diferencias con otros y posiblemente tengas discusiones. El punto es que esas discusiones te absorban tanto que empieces a generar discrepancias, diferencias con ese alguien que no piensa como tú. Fíjate bien, si tú te dejas llevar por las emociones, te dejas llevar por los sentimientos que generó esa diferencia, al rato no le vas a hablar con gusto, al rato no le vas a decir, te invito un refresco, te invito un agua, al rato ya no lo vas a saludar con gusto, va a empezar a desviarse el caminar. Si tú y yo vamos camino al cielo, voy a aceptar que pienses diferente, que juzgues diferente, pero yo no voy a permitir que esa diferencia genere sentimientos y emociones, porque los dos debemos de terminar en el cielo. Quiero que comprendan cuando Jesús dice que dos estarán durmiendo, dos estarán moliendo, dos estarán trabajando, es por esa discrepancia. No es porque va a ser profecía que uno se va a quedar obligadamente, no, es que lamentablemente uno no tendrá la madurez, la comprensión para poder decir, debemos de ser diferentes. Hay personas que cuando la otra está en el ataúd, queremos aclarar las cosas, no se puede. Hay personas que ya en el ataúd le gritamos, perdóname hermanito, hermanita, chulo, hermano, perdóname. No, ya no podemos enmendar. Lo correcto es en vida, aceptar la diferencia con tu hermano, con tu hermana. Aceptar que tenemos el mismo apellido, la misma sangre por nuestras venas y que debemos de ser diferentes. Aunque le guste lo salado y a mí lo dulce, o viceversa, a mí lo salado, a él lo dulce. Esa es la discrepancia. ¿Sabes cuál es el meollo del asunto? Es que cuando viene Dios a nuestra vida, y si yo no acepto esas diferencias, me va a absorber tanto que aunque Dios mismo me esté hablando, mi oído no va a prestar atención. Y ahí es ahí donde yo quiero que veamos este camino a Emaús. ¿Quién estaba con ellos? Jesús. ¿Quién les estaba hablando? Jesús. ¿Se dieron cuenta que era Jesús? ¿Por qué? Porque desde el momento que había discrepancia en sus pensamientos, estaban tan ocupados en aclarar las cosas. Posiblemente llegas a la iglesia pensando que el otro hermano no venga para poder sentirte a gusto, porque si viene el hermano que no quieres ver, dices, para la próxima, mejor me voy a sentar en otro lugar. Recuerdo un hermano que había apartado una silla en la iglesia, y nos dimos cuenta, y yo a propósito, yo siendo parte del consejo consultivo, a propósito moví la silla y le puse otra silla, porque era el lugar y la silla que a este hermano siempre le gustaba tener y dónde tener. Llegó el momento que el culto llegó y el hermanito no vio la silla en el lugar donde le gustaba, encontró otra silla, y en la silla donde él se sentaba ya estaba otro hermano, porque yo la había movido en otro lugar. Se molestó tanto que un día le dije, hermano, ¿por qué no ha ido a la iglesia? Dice, hermano, es que mi lugar me lo ganaron. Dije, no, pero ahí donde usted se sienta está una silla disponible. No, pero mi silla es la que está hasta adelante. Y dejó de ir a la iglesia por eso. Van a decir, hermano, ¿y qué tenía esa silla? No sé. Pero era la hora de dormir para él, no era la hora del mensaje. Otro hermano llegó y con una silla y le puso sus letras y le dijo a los diáconos, ¿puedo poner aquí mi silla?
Dicen los diáconos, sí. Dice, es que luego llego y el templo está tan lleno que no hay lugar y preferí traerme mi silla, pero no habíamos visto que traía sus iniciales. Un día reacomodando sillas, vimos que tenía las letras y preguntó a mi papá de quién era la silla. Y dice uno de los diáconos, no sé hermano, pero veo que tiene unas letras. Las levantó la silla y vimos las letras. Y por las iniciales nos dimos cuenta de quién era y por ver dónde estaban nos dimos cuenta quién era. Esas sillas estuvieron ahí hasta que el hombre de Dios murió, porque era de los líderes de la iglesia. Ya está con el Señor, pero mientras dejó una historia en esta iglesia, de que él tenía su lugar y su silla. ¿A cuántos hizo sentir mal? Porque muchas veces se tuvieron que quedar parados y él no llegó al culto, pero como tenían sus iniciales, no había libertad de sentarse en la silla. Quiero que comprendas, en la vida cristiana vamos a tener diferencias, pero hay que tener madurez, porque si me cego, si me empiezo a velar los ojos, como dice aquí, por las diferencias que voy a tener contigo, Dios me va a estar hablando a través del mensaje y yo voy a estar pensando y juzgando en el hermano. Dios me va a estar hablando a mí y mi mente va a estar diciendo, ay, es para la hermana fulana, es para el hermano fulano. No, aquí hubiera venido el hermano que no llegó hoy. La palabra de Dios para nosotros se va a estar desviando porque mi mente está ocupada en la diferencia sentimental o emocional que llegó a vivir. Hay muchos que vamos camino a la primavera, camino al momento de templado. Dice que Maús significa primavera templada, o sea, un buen clima. ¿Me explico? Pero nuestras diferencias en alabanza, hay hermanos que dicen, qué bonito estuvo el culto, y otros dijeron, yo no sentí nada. Estás como los que van camino en Maús. Estás con una diferencia, estás con un resentimiento. Vamos caminando, Dios te está hablando, Dios te está ministrando, pero no le das atención. ¿Me estoy explicando? Es bueno tener una iglesia con puros profesionistas, pero al mismo tiempo es triste, porque todos están indispuestos. Es bueno que todos tengan un trabajo formal, pero es triste que a la hora de necesidad, hermano, no puedo porque mi oficina, mi trabajo, el patrón, la empresa. Me ha tocado ver a muchos muchachos que no pueden estar ni en el funeral de su padre, de su madre, porque ya habían sacado días para apoyar a su papá en el hospital, a su mamá en el hospital. Y los permisos, y está la ley, si te vas, pierdes tu trabajo. Me estoy explicando. Y se generan discrepancias. Familias que dicen, le importó más el trabajo que estar aquí en los últimos momentos con papá o con mamá. No, no es que le importó más el trabajo, es que hay un compromiso que pocos saben. Y esa discrepancia, nosotros debemos de saber que lo que pasa en el versículo 15 puede ser común entre nosotros. Dice la Biblia, iraos, pero enójate. Pero el otro día saluda al hermano con una sonrisa y dile, hermano, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Aunque en su mente él te diga, qué hipócrita, ayer me dijiste esto. No es que seas hipócrita. ¿Me explico? Fíjate cómo lo dice el maestro. Si alguien te hiere en una mejilla, ¿qué dice? No dice, espérate que te pida la otra. Si alguien te ofendió y vas a presentar tu ofrenda, no dice, espérate que te pidan perdón. ¿Qué dice? Ve. Si el que te robó todavía te dice, me da sus zapatos, no sé si comprendes lo que te estoy diciendo. Si un hermano llega y te dice verdades, que son verdades, no se puede negar, no te sientas mal. Dale gracias a Dios que fue el hermano y no fue un impío que al ver tus defectos se aleja de Dios. Porque dice la Biblia que si le somos tropiezo a uno, es mejor que nos aventáramos al mar con una piedra en el cuello. Imagínate si esos defectos los ve uno que apenas se quiere acercar a Cristo. ¿Se va a acercar con confianza?
¿Va a tener una salvación genuina? No. Pero viene el hermano y te dice los defectos, te enojas, ya no le saludas, ya no oras por él. En tu lista de orar por los hermanos de la iglesia los saltas. Y Señor, a estos hermanos, como dijo David, ahí te los encargo, son mis enemigos. No. Dice la Biblia, ora por él. ¿Comprendes lo que estoy hablando? Camino a Emaús. ¿En qué camino vas tú? Debes de caminar a Emaús, a la primavera estable. Dice el versículo 15 que ellos hablaban y discutían. ¿Cuál es el otro versículo que leyeron? ¿Cuál? ¿Qué dice el 17? ¿Qué pláticas y por qué estáis tristes? Dije hace un rato que las discusiones generan sentimientos y emociones. Estamos en estos días, fui a una asamblea para trabajar en mi área de educación cristiana y hubo un tema ahí que no me cuadró, que no me cayó bien. Y le digo al superintendente, le dije, ¿escuché bien? O a ver, toma nota. Y vuelven a repetir el asunto como si supieran que yo no había prestado atención. Y otro pastor pregunta al respecto, pero solamente preguntó y ya ignoró eso. Y el mismo que preguntó propuso que se fuera a asuntos. Y hasta ahí. Yo pedí la palabra y le dije a mi esposa, creo que puse caliente el ambiente, porque hubo un asunto que no debería haber sido. Así es que, después de mi comentario, que no me dejaron ni terminar el comentario, el ambiente de la asamblea cambió y pues se puso pesado y la mesa directiva solamente me volteaba a ver con una risa sarcástica como diciendo gracias, al rato nos vemos en la comida y yo le decía pues que me dejaran terminar porque solamente me interrumpieron cuando se alborotó todo el tema, el asunto, pero yo me levanté y fui hasta donde estaban los directivos en la mesa, los abracé y les dije no es nada personal, pero son asuntos que competen a la asamblea. Espero que comprendan la madurez. Pasó el momento, salimos a comer, el ambiente estaba tenso. Regresando de comer, dice el presidente, pues si quieren aquí les dejo el cargo y ahí dejo todo, a ver quién toma el cargo. Y eso encendió a otro pastor que no esperó el micrófono que se lo dieran. Se levantó y le dijo una exhortada al presidente, estás mal. Debes de tener madurez al escuchar las verdades. Y eso vino a cambiar. Se levanta mi papá que estaba en la asamblea y dice voy a pedir al presidente que pase, salga de su posición y se ponga al frente. Dice vamos a reconciliarnos porque el ambiente está fuerte. Y dice mi papá, si estuvieran en los tiempos de Chanito, ¿cómo eran las asambleas? Esto no es nada, dice. Dice cuando el anciano Chanito me llevaba a las asambleas o íbamos a las asambleas era más fuerte. Pero al terminar todos los hermanos nos abrazábamos los pastores y nos pedíamos perdón y comíamos en la misma mesa. Dice mi papá, vamos a hacer esto. Después de que nos abrazamos, se arregló el asunto. Yo fui el primero en correr de nuevo por segunda vez a abrazar al presidente y al secretario y les dije, no es nada personal, pero hay que tener madurez en los asuntos. Al otro día estaba en otra asamblea de pastores porque hice recorrido en varias asambleas. Y lo vi al pastor ya sentado como parte de la asamblea, ya no era el directivo, era parte de la asamblea local, y lo volví a saludar y con una sonrisa, ay Toledo, se rascó la cabeza, dice, nada más alborotaste, dice, ya con trabajo se logró apagar el fuego, dice, pero tienes razón, dice, pero me lo dijo personalmente, tienes razón, le dije, lo hubieras dicho públicamente, no a mí, hubieras dicho a la asamblea, pastores, tienen razón, eso es madurez. Dice, es que en la noche no pude dormir y me di cuenta que tenía razón. Dice, en la próxima asamblea voy a pedir perdón. Le dije, si la asamblea no pide tu renuncia, porque acuérdate que dijiste, aquí les dejo el cargo. Y si la asamblea te pide la renuncia, dice, pues voy a pedir perdón. Si la asamblea quiere, pues les entrego, pero recapacité. Eso es lo bueno, recapacitar. Fíjate bien, el versículo 17 dice, ¿por qué estás triste? ¿Cuáles son las pláticas entre los hermanos que te generan tristeza? ¿Cuáles son las pláticas que te generan aflicción?
¿Cuáles son las palabras que te quitan la sonrisa? Hermanos, si vamos a nuestro Emaús espiritual, si vamos al cielo, si vamos a la presencia de Dios. Yo escuché a un pastor y a un líder que dijeron palabras iguales. Si el hermano va a la iglesia, al cielo, yo prefiero no ir. Le dice otro pastor, ¿escuchaste bien lo que dijiste? Dice, sí, es que le tengo tanto coraje. Dice, entonces tú no eres pastor. Dije dos, un líder también dijo algo similar. No usaron las mismas palabras, pero imagínate por qué llega la tristeza a nuestro corazón, al grado que preferir no llegar al cielo. No sé si me estoy explicando. No tiene por qué generar tristeza si el hermano piensa diferente que tú. Si tu familia, tu hijo, tu padre, tu hermano, tu mujer, tu marido, tus hijos, tu yerno, tu nuera piensa diferente, tu primo, no debes entristecerte. Dale gracias a Dios que piensan diferente. Gózate y sigue escuchando la voz de Dios. Mira, el ambiente cambió. Fíjate bien cómo los dos juzgaron a Jesús. ¿Qué le dijeron a Jesús? ¿Eres el único que no sabe? Yo que Jesús les hubiera contestado, no, el que no sabe son ustedes. No saben quién va con ustedes. Dejen de mirarse, dejen de criticarse, dejen de pensar diferentes, dejen de ver las cosas, las circunstancias. Cuando vas enfocado en tu caminar y no logras descubrir la presencia de Dios a tu lado, a través de tu oración, a través de la lectura bíblica, a través de visitarse entre hermanos de la iglesia, no logras sentir la presencia de Dios, es porque la circunstancia, los problemas, la economía o las situaciones te han distraído y han puesto tristeza en tu corazón y en tu rostro. Te pregunto, ¿todo lo que vives te rebasa? ¿Todo lo que vives te quita la sonrisa, la felicidad? Si esto pasa, entonces se generan las incomprensiones y se genera un ámbito espiritual diferente y se generan las decepciones. Y a partir de ahí piensas que los hermanos de la iglesia cambiaron contigo. A partir de ahí piensas que todos saben tus defectos y tus debilidades, cuando no es así. Es más, no tan solo eso, piensas que los líderes, el pastor y cualquier otro hermano de otra iglesia te está juzgando mal, porque fue tu pensamiento que cambió. De ahí pasa un grado más. Pensamos que Dios se olvidó de nosotros, que Dios no nos oye o que Dios no nos va a contestar. Este ámbito cambia y llega el momento que aún con nuestros propios familiares, que somos cristianos, que vamos a la misma iglesia, ya no nos promovemos para orar. En la casa ya no hay libertad de decirle, vamos a orar, vamos a cantar, vamos a leer la Biblia, porque la discrepancia, la diferencia generó tristeza en nosotros. Yo he escuchado a padres decir de sus hijos, mis hijos me dan tristeza. He escuchado a hijos decir de sus padres, mis padres me dan tristeza. He escuchado a mujeres decir, mi marido me da tristeza. Viceversa, maridos que me han dicho, mi mujer me da tristeza. Ahora yo quiero preguntarles, ¿te vas a quedar con esa tristeza o vas a tratar de escuchar la voz de Dios? Ellos dos no escucharon la voz de Jesús. Mira, ¿qué dice el versículo 19? ¿Qué dice el versículo 19? ¿Quién lo lee, por favor? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. A ver, ellos mencionaron claramente el concepto que tenían de Jesús, ¿sí o no? Amén. Pero ¿por qué no relacionaron a ese Jesús que están mencionando con el Jesús que estaba con ellos? Por eso te digo que cuando dejas que la tristeza se interponga en tu relación con los hermanos, produce una desconexión espiritual, que no te das cuenta cuando Dios habla, que dices el culto no estuvo bueno, que empiezas a decir que los hermanos no son espirituales, por eso es que la presencia de Dios no se sintió. No, cada mensaje, cada palabra viene de Dios, porque se escribe a través de la Biblia. Pero como no estás pasando por eso, dice, todo el mensaje fue para otros, menos para mí. No, escucha el mensaje, que aunque sientas que no es para ti, Dios te está hablando. Y la palabra, en cualquier momento que se escuche, te va a bendecir si la recuerdas. Ellos dijeron, es que fue varón, fue. A ver,
Para ellos Jesús ya no estaba. Para ellos Jesús. ¿Te das cuenta? ¿Qué pasa cuando hay un hombre y una mujer que se deja mover por emociones carnales en una discrepancia con su familia? Llega a la iglesia con ese mismo sentimiento. Llega a la iglesia con esa misma postura. Llega, es más, aunque le hable un profeta directamente, no le presta atención. Yo he escuchado a decir personas, no, es que esto no es de Dios. Estábamos en nuestro aposento familiar esta semana y me van a pedir que ore por una mujer. Estaba orando en el altar. Y me di cuenta que esta mujer estaba buscando una palabra profética. Pero Dios no me dio palabra profética. Dios me dijo solamente habla con ella. Tiene un problema, un sentimiento, hay una situación. Habla con ella. Le dije a las hermanas que estaban ahí cerca, le digo, en cuanto se levante, por favor, avísenme porque díganle que no se vaya, quiero hablar con ella. La hermana estaba triste porque no hubo palabra profética. Me fueron a hablar, yo voy rápidamente a hablar con ella. Le digo, mire, estaba orando y Dios me dice que hable con usted. Dice, pero es que yo esperaba. Digo, es que Dios me dice. Y le empiezo a decir lo que Dios me mostraba. Y la hermana estaba insistiendo. Le dije, no, es que su problema no es la palabra profética. Usted tiene problemas con uno de sus hijos. Y se queda seria, cambió su expresión, se me queda viendo. Y me dice el Señor que debo de hablar con su hijo o su hija, no sé con quién. Voltea a los lados y dice, ¿no va a venir la hermana o hermano que pueda administrarme en profecía? Le dije, no. El Señor me dice que soy yo. Después de ahí no le quedó más que hablar. Cuando empezamos a platicar, le empecé a ministrar lo que Dios ya me estaba diciendo. Empezó a llorar. Ahora sí, se dio lo que Dios quería. Me dio el número de su hija, le di mi número y por la tarde yo estaba mensajeando con su hija y le empecé a decir lo que Dios. Ahora sí, el otro día me dice la hermana por mensaje, hermano, perdóneme, es que yo pensé que Dios me iba a dar palabra profética y ahora me di cuenta que Dios no me dio palabra profética, pero me dio la solución. Dije, es que no siempre va a ser como tú quieres. Ellos iban y dijeron, es que fue varón. Él seguía siendo un varón de Dios, porque estaba caminando con ellos. Jesús estaba ahí con ellos, pero ellos se quedaron con un pasado. Y debes de tener presente que Dios nos acompaña. ¿Qué dice el versículo 21? Fíjate lo que dice el versículo 21. Alguien que lo lea, por favor. Fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le dieron. 21. El 21. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, es ya el tercer día que esto ha acontecido. ¿Qué dice el versículo? Pero nosotros esperábamos. Hay algunos que están así. ¿Sabes por qué así? Porque las diferencias con los hermanos te hizo pensar eso. Es que tú quieres que Dios obre a tu favor. Es que tú quieres que Dios te conteste como tú esperas. ¿Sí me explico? Es que tú quieres que Dios responda con la persona que quieres que te responda. Dice la Biblia que Dios nos responde por caminos que no esperamos. Dios nos abre puertas que no esperábamos. Dios cierra puertas que no esperábamos. Porque todo lo que Dios hace es para nuestro bien. Dice el versículo 21, nosotros esperábamos, pero estaban ya con una decepción. Y la decepción, qué bueno que Dios, o Jesús, voy a ser más preciso, Jesús no es un ser humano con resentimientos. Imagínate que si tú fueras ahí y fuera la plática de tu persona y te estuvieran diciendo esto. No sé si me estoy explicando. Es que yo esperaba que Él fuera la solución, que me arreglara mi carro. Y es Él. Con ganas de decirle, mira, pues quédate con tu carro. ¿Sí me explico? Es que yo esperaba que Él fuera el que cambiara. ¿Sabes por qué nos decepcionamos? Porque vivimos con un concepto equivocado de algo que Dios no quiere que tengamos en la mente. Y ese concepto tiene que salir cuando descubramos la presencia de Dios.
Estaba hablando Jesús. El versículo 25, Jesús les habla fuerte. Dice el versículo 25, Jesús les dijo: oh insensatos, ¿y qué? Tardos de corazón. Empezábamos a aprender a manejar a los 13 años. Yo empecé a manejar a los 11, 12 años. Era como uno de esos animalitos que salen en tiempo de lluvias, que son de varitas, que parecen saltamontes de varitas chiquitas, que no sabes si son ramas o son animales que saltan. No sé cómo se llaman esos insectos. Pues yo así me miraba en el volante, al grado que mucha gente le decía: oye, ya tu papá iba con el carro solo, no iba manejando nadie, pero es que yo estaba tan flaquito que de lejos no me miraba. Y mi papá nos decía: ¿qué quieres? ¿Que te impida manejar el carro si caes en un bache, o cometes un error, o un coscorrón? No, pues yo con tal de manejar le decía: mejor un coscorrón. Y de todos mis hermanos, porque era la misma pregunta, todos preferíamos el coscorrón con tal de seguir manejando. Doy gracias a Dios que fui al que menos coscorrones le dieron. Pero agarré a mi papá y ¡zas! No era agresivo, nada más era como algo suave, ¿sí me explico? Pero uno de mis hermanos que era el que más coscorrones le dieron, le dijo a mi papá: hijo, tú tienes una doble cabeza, porque fueron tantos coscorrones que te di cuando aprendías a manejar, que yo creo que ya tienes otra segunda cabeza en el cerebro. ¿Por qué somos tan duros de corazón? Si Jesús fuera como mi padre, muchos de ustedes ya tuvieran. Algunos ya, puedo decirlo, a lo mejor ya fracturado el cráneo. Otros ya tuvieran, como dice el dicho, el chipote, chillón ahí ya marcado. Algunos ya no tuvieran cabello de tanta evidencia del coscorrón. Fíjate cómo Jesús les habló, les dijo: insensatos, tardos de corazón. Dios nos está hablando, Dios está hablando a nuestra vida, y estamos repartiendo el mensaje para otros porque nuestro corazón está triste, porque alguien me sacó la tristeza. Versículo 28, ¿qué dice el versículo 28? Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Él hizo como que iba más lejos, no lo estaban valorando. Dice la Biblia que Jesús les descubrió todas las escrituras. ¿Sí o no? Y si no, les invito a que lean la lectura con calma en casa. Dice que les habló desde Moisés, por todos los profetas, y ellos... Esto habla de que hay muchos hermanos que, aunque venga un predicador y nos hable de la Biblia con muchos textos bíblicos, seguimos deseando a otro predicador. Y estamos recomendando a otro predicador. Y estamos exaltando a otro predicador. Hay muchos predicadores que en todo el mensaje bíblico nomás usaron la pura cita al inicio y ningún texto más durante su mensaje, y los promovemos. Y el que te lleva 3, 4 citas en el transcurso de su mensaje, nos aburre, nos duerme. Quita el mensaje, ya me cansé, ya no quiero escucharlo. En otras palabras, ponle un plato de verduras, algo saludable, y una porción que lleve manteca, lleve picante, lleve todo. ¿Cuál prefiere el mexicano? ¿Sí me explico? Así hay muchos cristianos. Dice la Biblia que él hizo como que iba, y ellos le insistieron: quédate con nosotros. ¿Porque lo reconocieron? No. ¿Hasta cuándo lo reconocieron? Hasta que partió el pan y se fue. Hasta entonces ardía su corazón. Es triste. Es triste que muchos no valoran la presencia de Dios hasta que pasa algo y su corazón empieza a clamar. Quiero que comprendas esto que estoy hablando, porque Dios lo puso en mi corazón. Hay muchos que no valoran la libertad de culto, la libertad de predicar el evangelio. Hay muchos que no estamos valorando los tiempos que vivimos, porque alguien provocó una tristeza en nuestro corazón. Alguien nos hizo pensar diferente y pensamos que tenemos la razón, y Dios está con nosotros, pero no nos damos cuenta.
Vemos milagros y no nos damos cuenta. Vemos su misericordia y no nos damos cuenta. Vemos cómo nos cuida y no nos damos cuenta. Hasta que Dios permite que pase algo. Dice la Biblia que cuando Él tomó el pan, versículo 30, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dijo, y ellos, dice el versículo 31, al ver todo eso, sus ojos fueron abiertos. Ahora sí, el versículo 32, como dice la hermana Lourdes, versículo 30, no ardía nuestro corazón. Tu corazón te decía que estaba la palabra de Dios, pero le dices más caso, le diste más la razón a tus sentimientos y emociones. Hay muchos hijos que están resentidos con los padres. Hay muchos hermanos que están resentidos con sus hermanos. Platicaba con con mi esposa apenas de un asunto familiar y le dije, mi mamá deseaba ver esto. Mi mamá esperaba ver esto. Porque hace tiempo la familia de mi madre tuvo un asunto fuerte, que había diferencias. La familia de mi madre no podían convivir, nunca pudimos ver a toda la familia reunida. O estaba una parte o estaba la otra. Al grado que cuando había un funeral entre nosotros, la familia de mi madre, no había libertad de acompañar. En mi caso, la familia de mi mamá, Julia, y mi papá, Elías, tenemos libertad para estar con cualquiera, pero entre ellos no había esa libertad. Me dice mi mamá en esos días, hijo, yo solamente le estoy pidiendo a Dios una cosa, que me permita ver esto. Y después de esto que Dios me recoja. Se lo dije a mi esposa. Cuando vimos las fotos, vimos lo que Dios hizo, le dije a Dios gracias, porque le concedes a mi madre ver que todo ya está sanado. Quiero acercarme al final con esto. El camino de Emaús fuera para completar la promesa de su resurrección. El camino que nosotros tenemos es porque Dios sigue confirmando de que Él ha resucitado y está con nosotros. Pero cada uno de nosotros tiene una experiencia de manera especial y gloriosa en nuestra relación con Dios. Y lamentablemente esa experiencia gloriosa en nuestra relación con Dios pasa a ser distante cuando dejamos que nuestras diferencias, nuestras pláticas, nuestra forma de pensar diferente nos produzca tristeza y nos alejamos del objetivo que Dios quiere. Sin importar el rumbo que cada uno de nosotros tome, sin importar el camino, la profesión que quieran estudiar o que han estudiado, Jesús siempre estará caminando al lado de nosotros. Pero no dejes que la diferencia con tu hermano impida que la presencia de Dios se mueva en tu corazón. No esperes vivir una experiencia por último en tu vida y a lo mejor, lamentablemente, pueda ser tarde. Porque hay muchos que se darán cuenta que estaban en la iglesia correcta, con el pastor correcto, con la familia correcta, pero se habrán quedado en el rapto. Porque le dieron más importancia a la relación humana, a los sentimientos, que a la palabra. Y aunque vayan corriendo al templo y busquen todos los videos, todas las predicaciones de su pastor, será tarde. Dice la Biblia que ellos salieron de ahí, dejaron los platos servidos y regresaron. Se les olvidó que era noche, se les olvidó todo. Se fueron para dar testimonio que el que había ido con ellos era Jesús. Que no te pase lo mismo, ponte de pie. Que no te pase lo mismo. Recuerdo la oración de mi abuelita, conocida en la iglesia como Mapolo. En la iglesia todos le decían Mapolo, porque su nombre es Apolonia, y nosotros le decíamos el adjetivo de Mapolo, porque era la madre de mi padre. Y a la iglesia le dijo ya, todos le decían así Mapolo, pero el punto está de que ella decía en su oración, Espíritu Santo, enséñame a orar, enséñame a perdonar, enséñame a cantar, enséñame. Yo decía, pero si mi abuelita ora, si mi abuelita canta. Cuando yo fui comprendiendo mi relación con Dios, aprendí a decirle eso, Espíritu Santo, enséñame a perdonar, enséñame a sanar mi corazón, porque necesito que mi relación contigo esté plena y completa. Vamos a orar. Padre, vengo delante de tu presencia, Señor.
Vengo a darte gracias, Señor, por esta palabra. Hay muchos que van en su camino, pero no van camino a Emaús. No van en camino a esa primavera estable, templada. En otras palabras, a ese buen clima, a ese buen lugar. No van para allá. Van en sus propios caminos. Aunque están dentro de la misma iglesia, aunque escuchamos los mismos mensajes, las mismas predicaciones, aunque estamos, mi Dios amado, en el mismo bautismo, en la misma fe, pero nuestros sentimientos, nuestras emociones nos generan una discusión, nos generan tristeza y empieza a ocurrir un velo que no nos deja ver, oír o disfrutar la presencia de Dios. Pido en el nombre de Jesús que nos permitas cada día, Señor, abrir nuestros ojos y a pesar de que tenga diferencias, a pesar de que tenga problemas, conflictos o no pensemos igual, pero en la fe podamos unirnos en tu caminar, en andar contigo, camino al cielo, podamos disfrutar, mi Dios amado, el llegar, el compartir, el alabarte, el adorarte, el poder, mi Dios amado, tener la misma fe, que eso nos pueda unir, Padre, podernos perdonar, podernos producir esa alegría, podernos producir esa paz y que la tristeza nunca llegue a nuestro corazón, que la tristeza nunca llegue a nuestro rostro, sino que lo contrario podamos ser libres para adorarte y alabarte en el nombre de Jesús.